A veces, las revelaciones más grandes llegan cuando las cámaras ya se han apagado. Neida Sandoval, tras una vida entera frente a millones de personas, habla ahora con una claridad que solo el tiempo y la distancia pueden brindar. Ya superé el impacto de una separación abrupta de toda una vida haciendo televisión y estando frente a las cámaras. Fue una separación abrupta que no tenía sentido para mí, confesó. Pero lo que vino después podría sorprenderte. Después de pasar esa etapa de duelo, me di cuenta de que tenía que sacarle provecho a una situación que me era adversa, no porque quisiera seguir pegada a una pantalla y siendo famosa, porque esa etapa ya la había superado hace mucho tiempo. Lo que dice a continuación, lo cambia todo. Dale like a este video y suscríbete. No querrás perderte lo que viene. Hay periodistas que simplemente informan, y hay otros que se convierten en parte de la historia, no por escándalos o controversias, sino por el peso de su presencia, su legado y la fuerza silenciosa con la que ejercen su oficio. Neida Sandoval es una de esas figuras excepcionales. Nacida en Honduras, no solo estaba abriéndose camino en el periodismo, estaba rompiendo barreras. Su recorrido desde su país natal hasta convertirse en un rostro reconocido en todos los Estados Unidos es una historia de perseverancia, talento y un profesionalismo que solo puede sostenerse con una profunda pasión. Durante 25 años, Neida fue una figura constante y respetada en Univisión, la cadena en español que se convirtió en un vínculo esencial de noticias y conexión para millones de familias latinas. Día tras día, historia tras historia, se ganó su lugar no con exhibicionismo o ego, sino con confianza. Se volvió un punto de referencia, una mujer a la que se veía no solo por los titulares, sino por la claridad, el contexto y, sobre todo, la verdad. Lo más admirable es que Neida nunca necesitó del espectáculo. Su sola presencia bastaba para captar la atención, no porque alzara la voz, sino porque sabía de lo que hablaba. Su traslado a Telemundo en 2014 marcó un nuevo capítulo en una carrera ya distinguida. Fue un cambio importante, sí, pero tenía todo el sentido del mundo. Una periodista con la experiencia de Neida aportaba credibilidad, serenidad y trayectoria a cualquier sala de redacción. En Un Nuevo Día, el programa matutino de Telemundo, continuó informando a la audiencia con su calidez y autoridad características. Durante casi 2 años, ayudó a moldear el tono y la dirección de la cobertura informativa del programa. Y lo hizo con la misma elegancia y compromiso que habían definido su carrera durante décadas. Cuando se celebraron los 20 años de Despierta América, era lógico que Neida, una de las pioneras del programa, fuera invitada como invitada especial. Ella no solo formaba parte de la historia del programa, ella hizo esa historia, y sus 5 premios profesionales eran apenas una muestra del reconocimiento que realmente merece. Pero la televisión, como bien sabemos, es un mundo lleno de sorpresas, y no siempre agradables. En mayo de 2016, ocurrió algo que dejó a muchos de sus seguidores atónitos. Sin previo aviso y en medio de lo que parecía un día laboral normal, a Neida le informaron que su contrato no sería renovado. No hubo despedida al aire, ni señales previas, ni una transición. Solo un adiós silencioso y repentino. Fue el nuevo presidente de Noticias de Telemundo quien le dio la noticia, después de las 9:30 de la mañana, mientras el programa aún estaba en vivo. Neida preguntó por qué. La respuesta, una frase fría y vaga. Reestructuración. Eso fue todo. Sin explicaciones detalladas, sin reconocimiento a su trabajo, solo un término corporativo estéril que borró 2 años de esfuerzo y décadas de entrega. Para quienes han seguido la carrera de Neida, fue un momento doloroso. No porque no pudiera levantarse, por supuesto que sí, sino por la forma en que se manejó. Porque cuando alguien entrega su corazón y alma a una profesión, a una audiencia y a un equipo, merece algo más que el silencio.
Neida no tuvo la oportunidad de dirigirse directamente a sus televidentes, así que hizo lo que cualquier periodista de verdad haría: tomó su pluma. En Facebook, escribió una carta sentida a sus seguidores, no con rencor, sino con claridad. Explicó que la noticia había sido tan sorpresiva para ella como para nosotros. Expresó orgullo por el trabajo que había realizado, especialmente en la cobertura matutina en vivo, que la llevaba cada día a tantos hogares. Dijo que, si cometió algún error durante su tiempo en Telemundo, fue haber estado demasiado comprometida, haberle importado demasiado entregar noticias responsables, oportunas y con sentido. También se tomó el tiempo de agradecer a sus colegas en la cadena, aquellos que la recibieron con los brazos abiertos y que la despidieron con abrazos en su último día. Esa es la clase de profesional que es Neida. Incluso en la decepción, busca la gracia. Incluso en el silencio, encuentra su voz. Telemundo eventualmente emitió un escueto comunicado reconociendo su salida, agradeciéndole por sus contribuciones y deseándole lo mejor en sus futuros proyectos. Pero para los muchos televidentes que veían a Neida como algo más que una presentadora, como una amiga que entraba a su sala cada mañana, ese comunicado quedó corto, porque Neida Sandoval siempre fue más que un nombre en la pantalla. Fue un símbolo de dignidad, fortaleza y resiliencia, y aún así, tras décadas de entrega, su carrera en Telemundo terminó de forma abrupta y dolorosa. Lo que pensamos que fue una reestructuración podría haber sido algo mucho más personal y mucho más inquietante. Ahora, una fuente interna ha salido a la luz, asegurando que la salida de Neida de Telemundo no fue solo un asunto de negocios, sino la consecuencia de un conflicto tras bambalinas que se volvió feo. Según esta fuente, Neida, junto con la copresentadora Rachel Díaz y la productora María López, supuestamente tuvo participación en marginar a la periodista María Celeste Arrarás. Tú conoces a María Celeste, una figura consolidada que no solo condujo el noticiero Telemundo, sino que también lideró al Rojo Vivo. Después de haber sido copresentadora del debate republicano junto a José Díaz Balart, el programa matutino Un Nuevo Día no hizo ninguna mención de ella. No hubo felicitaciones, ni cobertura destacada. Solo silencio. Eso, según la fuente, no fue casualidad. Se afirma que los celos jugaron un papel, que Neida y las demás eligieron deliberadamente no reconocer el momento de protagonismo de María Celeste. La situación se vuelve más seria. La fuente interna afirma que esto no se trataba simplemente de intrigas de oficina. Se convirtió en algo mucho más grande. NBC Universal, la empresa matriz de Telemundo, aparentemente inició una investigación interna. ¿Y los resultados? Presuntamente confirmaron que Neida y sus compañeras de trabajo fueron culpables de intentar sacar a María Celeste del foco, actuando por una vendetta personal. La cadena, tal vez intentando hacer limpieza antes de su importante presentación Upfront en Nueva York ese mayo, tomó una decisión rápida. Neida tenía que irse. Así, de un momento a otro, años de servicio y entrega terminaron a puertas cerradas. Y aunque Telemundo emitió un comunicado agradeciendo sus contribuciones y deseándole lo mejor, la verdad, si se cree en lo que dice esta fuente, fue mucho más complicada. Aquí es donde la historia se vuelve personal, porque lo de Neida no trata solo de lo que ocurrió en una sala de redacción. Se trata de una mujer que constantemente se ha reinventado, tanto dentro como fuera de cámara. Llegó a Estados Unidos en 1987, recién casada con David Cochran, un militar estadounidense que venía de un doloroso divorcio. Se conocieron en Honduras, en un momento en que Neida ya causaba impacto en la radio y la televisión. Ella conducía un programa militar de proyecciones, apareciendo al aire vestida con uniforme, produciendo contenido que conectaba profundamente con el público. David, que trabajaba en relaciones públicas para las Fuerzas Armadas de Honduras, solía bromear diciendo que por un tiempo pensó que Neida tenía un rango más alto que él.
Así comenzó una historia de amor que se extendería por más de 3 décadas. Se casaron el 11 de abril de 1987. Neida siempre dijo que David le prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en los buenos y malos tiempos, y ella, con cada año, demostró cuán en serio se tomó esos votos. La mudanza de San Antonio, Texas, a Miami fue el inicio de lo que parecía una vida de ensueño. Ambos prosperaban en sus carreras. Neida se estaba convirtiendo en un nombre familiar en los medios latinos, y tras 10 años de matrimonio llegó la mayor bendición. Mellizos. Bene, David y Ali nacieron en septiembre, y su llegada llenó el hogar de alegría. Neida, quien alguna vez dudó si podría ser madre, por fin vivía la vida con la que había soñado: maternidad, familia, carrera. Y sin embargo, como suele suceder, justo cuando todo parece perfecto, la vida lanza una curva inesperada. Apenas 4 meses después del nacimiento de los mellizos, todo empezó a cambiar. La desgracia, como Neida misma reflexionaría más adelante, llamó a su puerta. Esa es la parte de la historia que muchas veces se pasa por alto. Porque mientras muchos la veíamos en la televisión dando las noticias con firmeza y confianza, no siempre veíamos las luchas que enfrentaba en su vida privada. No era solo periodista. Era una mujer que equilibraba las demandas de una carrera pública, la crianza de sus hijos, el cuidado de su matrimonio y las mismas incertidumbres y dolores que puede sufrir cualquier familia. Era 13 de enero de 2003, una mañana cualquiera. Neida estaba en casa, atendiendo a sus hijos, su vida llena del caos habitual que implica ser madre de mellizos y periodista con una agenda exigente. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. Esa mañana, Neida escuchó un estruendo fuerte, como si algo de vidrio se hubiese roto. Bajó corriendo y encontró a su esposo, David, colapsado en el suelo de la cocina, inconsciente y cubierto de sangre. El hombre con el que había compartido su vida, el padre de sus hijos, había sufrido un ataque cardíaco masivo y un derrame cerebral. Tenía solo 51 años. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Lo que siguió fue una serie devastadora de eventos. 2 derrames cerebrales más golpearon a David después de haber sido trasladado al hospital. En un abrir y cerrar de ojos, el esposo de Neida, un hombre brillante con experiencia en contraterrorismo y décadas de sabiduría de vida, quedó incapaz de hablar, caminar o incluso mostrar afecto. Como Neida diría más tarde, tuvo que aprenderlo todo de nuevo. Se convirtió en un bebé. No podía vestirse solo, ni cepillarse los dientes, ni abrir una puerta. No recordaba cómo decir te amo, ni cómo abrazarla. Ese abrazo cálido que ella tanto amaba, desapareció. Sus emociones también se silenciaron. No podía sonreír, llorar ni abrazar a sus hijos. Neida tuvo que enseñarle todo desde cero. Y todo es literal. Tuvo que guiar sus manos solo para que pudiera volver a abrazarla. Tuvo que recordarle cómo decir esas palabras que antes surgían con naturalidad. No fue solo agotador físicamente, fue una carga emocional desgarradora. La dinámica del hogar cambió de la noche a la mañana. Los mellizos, aún tan pequeños, estaban confundidos. Ya no veían a un padre fuerte y juguetón. Veían a una figura callada en silla de ruedas o caminando con bastón, observando desde un rincón. La autoridad que David alguna vez tuvo en la casa se desvaneció, y Neida tuvo que asumir todos los roles. Se convirtió en madre, cuidadora, proveedora, protectora, y el ancla emocional de una familia que luchaba por recuperar la estabilidad. Y aún así, de algún modo, ella siguió adelante. Seguía despertándose a las 3 o 4 de la mañana, maquillándose, sonriendo frente a la cámara y saludando a millones de televidentes en Despierta América. Porque eso era lo que se esperaba. Ese era el trabajo. Pero detrás de la cámara, aguantaba las lágrimas. Después de todo, ¿cómo puedes mantenerte alegre en la televisión nacional cuando tu corazón se está rompiendo en casa?
Cuando tu esposo no puede caminar y tus hijos no entienden por qué. Neida nunca dejó que el público viera el peso completo de lo que cargaba. Pero que no haya dudas, ella lo cargaba todo. Pasaron los años. Largos años de terapias, medicamentos y pequeñas victorias. Lentamente, increíblemente, David comenzó a recuperarse. Gracias al amor inquebrantable de su familia, recuperó cerca del 95% de su función neurológica. El lado izquierdo de su cuerpo quedó débil, pero podía caminar distancias cortas con un bastón, y lo más importante, volvió a formar parte de sus vidas. Neida se encargó de que así fuera. Asistía a eventos escolares, cumpleaños, paseos a la playa, quizás no corriendo ni lanzando una pelota como otros padres, pero presente, siempre presente. Incluso viajaron juntos como familia, regresando a menudo a Honduras, donde encontraban paz en la sencillez del campo y el consuelo de los lugares familiares. Aún así, esos casi 20 años no estuvieron exentos de tristeza. Los mellizos, David y Ali, nunca vieron a su padre sano. Para ellos, su papá siempre fue esa figura callada y de movimientos lentos que necesitaba ayuda. Pero lo amaban igual, y David, a su manera, les dio todo lo que pudo. Neida se encargó de que él estuviera incluido en cada momento. Compartía su vida en redes sociales, hablaba con franqueza sobre su condición, sobre el camino recorrido y sobre la esperanza que seguía viva en su hogar. Pero con el paso de los años, los problemas de salud regresaron. En el último año y medio de vida de David, las cosas volvieron a empeorar. Empezó a caerse con frecuencia, y esas caídas trajeron una nueva ola de complicaciones. Ya no pudo volver a caminar. Y para Neida, el dolor se profundizó. Habló abiertamente en entrevistas sobre lo difíciles que fueron esos últimos meses, lo desgastante que resultaba ver, una vez más, sufrir al hombre que amaba. También confesó algo profundamente personal. Tenía miedo, no solo de perderlo, sino de no poder sostener todo lo que estaba sobre sus hombros. Porque además de todo, ella se había convertido en el único sustento económico. Su esposo ya no podía trabajar, sus mellizos aún eran pequeños. Y la televisión, aunque glamorosa por fuera, es un mundo impredecible. Neida sabía que nadie le iba a regalar estabilidad. Tenía que pedirla. Fue con sus jefes y les dijo, de forma clara, que necesitaba certeza sobre su futuro. «Tengo 2 hijos de 10 años», les dijo, «y un esposo que depende de mí». No se trataba de ego ni de ambición. Era supervivencia. No esperó a que la empujaran a un lado. Dio un paso al frente y dijo, «Esta es mi realidad». Fue en ese momento cuando le pidieron que dejara Despierta América, el programa donde había forjado lazos profundos con colegas como Ana María Canseco, Fernando Arau y Giselle Blondet. No fue solo un cambio de trabajo, fue una ruptura. La propia Neida describió el momento como un verdadero shock, un corte súbito y doloroso de lo que se había convertido en su segunda familia. Esa separación abrupta la dejó sacudida. Más tarde, reflexionó. «Estoy orgullosa de ser pionera. He sido pionera en muchas cosas. Pero cuando alguien dice, tienes que empezar de nuevo, yo respondo, no, señor, no se empieza de nuevo cuando ya se ha recorrido tanto camino». Y en su caso, ese camino había sido todo menos fácil. Avancemos a diciembre de 2021. Después de casi 2 décadas de cuidados, amor y reconstrucción, Neida y su familia se reunieron una vez más para las fiestas navideñas. Habían pasado 19 años desde que David, su esposo, sufriera el devastador derrame cerebral y ataque cardíaco que cambió sus vidas. Pero aquella Navidad, rodeada de calidez, Neida no sabía que sería la última que compartirían con él. A pesar de su frágil salud, David siempre lograba recuperarse. Había aprendido a caminar de nuevo con un bastón, a hablar, a amar, a vivir. Pero en febrero de 2022, apenas unas semanas después,
David falleció tranquilamente en casa. Fue rápido. Su corazón simplemente se detuvo. Dios fue misericordioso con él, dijo Neida. Después de tantos años de esfuerzo por estar presente, por formar parte de nuestras vidas, se fue en paz. Ese momento, ver partir al compañero de más de 3 décadas, dejó a Neida completamente a la deriva. Durante 19 años, su vida había estado organizada en torno al cuidado de David. Cada pequeña victoria, cada visita al hospital, cada sesión de terapia, todo formaba parte de su ritmo, y de repente, todo había terminado. No sabía qué hacer, admitió. Él ya no me necesitaba de la manera en que lo había hecho durante tanto tiempo. Y aunque David vivió con muchas limitaciones desde 2003, siempre estuvo allí, escuchando sus sueños, sus frustraciones, su alegría y su dolor. Él era mi mejor amigo, dijo ella, el que conocía sus miedos y creía en su trabajo, incluso cuando se sentía sola bajo los reflectores. El último deseo de David fue sencillo, pero profundamente significativo. Con sus padres ya fallecidos y sus 2 hermanas viviendo lejos, pidió que, si él moría primero, fuera enterrado en el pueblo natal de Neida, en el tranquilo cementerio de Minas de Oro, Comayagua, Honduras. Por supuesto, ella cumplió esa promesa. Él se fue antes que yo, dijo suavemente, pero hemos honrado su última voluntad. Ahora descansa en la tierra que lo recibió con amor, y algún día, cuando llegue mi hora, descansaré a su lado. En los meses que siguieron, Neida y sus hijos enfrentaron la realidad de una vida sin él. No solo perdieron a un padre, perdieron una presencia constante en cada etapa de sus vidas. El Día del Padre en junio de 2022 fue especialmente difícil. Era la primera vez que lo enfrentaban sin su risa, sin su presencia serena, sin su apoyo. Y no fue solo ese día, ese año, cada celebración dolió un poco más. Un aniversario sin celebración, un cumpleaños sin su voz, una Navidad sin su abrazo. Hablar en familia ayuda, compartió Neida, porque recordar juntos a alguien sana algo. Extrañamos los abrazos, el olor de su comida favorita, el café compartido, pero lo más importante es mantenerlo vivo dentro de nosotros. Para la hija de Neida, Ali, el duelo fue agudo y desgarrador. Cuando mi papá murió, me enojé. Enojada con la vida, enojada con Dios, enojada con todo. Ese dolor, esa confusión, es algo que muchos de nosotros conocemos cuando perdemos a alguien que amamos. Pero Neida, siempre guía serena incluso en su propio dolor, les recordó a sus hijos, y a todos nosotros, que ser fuerte no significa olvidar. Significa recordar con amor, y elegir vivir con esperanza. Y a pesar de todo, Neida siguió adelante. Cumplió 62 años en marzo de este año, y lo dice con orgullo. No por la jubilación, aunque en EU los 62 son un hito, sino porque ha ganado cada uno de esos años. Desde que dejó Telemundo en 2016, Neida se convirtió en comunicadora independiente. Esa decisión le regaló el tiempo más preciado, el que pudo pasar con su esposo y sus hijos durante los últimos años de su vida. Lanzó En Casa con Neida, un programa desde su hogar donde entrevista a políticos, celebridades y colegas periodistas. Desde su sala en Miami, se conecta con personas de todo el mundo, compartiendo conversaciones significativas que aún llevan el corazón de quien siempre ha sido como periodista. Y ahora, en el verano de 2025, Neida se embarca en otro nuevo capítulo. Está de vuelta en la televisión, esta vez como conductora de Enfoco, un programa semanal de investigación en HITN. Se estrena el 24 de agosto y se produce en los estudios Imagina US de Miami. El programa se transmitirá en horario estelar los jueves, con repetición los sábados. Y esto no es solo una conducción, es un regreso a sus raíces.
Este proyecto con HITN realmente habla a mi alma periodística, dice Neida. Vamos a explorar los detalles más profundos de historias que han sacudido al mundo, historias que importan. El programa, añade, tiene una imagen fresca y moderna, pero más importante aún, está construido sobre el tipo de contenido que ella cree que el público merece. La gente respeta el periodismo serio, afirma, y yo les agradezco el respeto y el cariño que me han dado a lo largo de mi carrera. Entre la alegría y el dolor, entre las cámaras y el silencio, Neida Sandoval nunca ha dejado de contar historias. Y quizás, la historia más grande que ha contado sea la suya propia. Una de amor, de coraje, de pérdida, y de volver a empezar. No desde cero, sino desde la experiencia. Neida Sandoval siempre ha sabido cómo levantarse, en silencio, con elegancia y en sus propios términos. Su camino puede haber cambiado, pero ¿podría ser este el comienzo de algo aún más poderoso? ¿Crees que su regreso marcará una nueva era en el periodismo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias que van más allá de los titulares.